Vamos a ver las aplicaciones de la integral en el caso de área entre dos curvas. Entonces vamos a graficar dos funciones, una de las cuales es la función identidad. Y es igual a x, que la vemos aquí en verde. Entonces lo vamos a poner de la siguiente manera. Y sería una función de x que es igual a x. Está aquí en color verde, es una recta. Esto de aquí, la función identidad, es una recta porque x está a exponente 1. Entonces, ¿cómo se grafica una recta? De manera muy simple, simplemente con dos puntos. Entonces, hay que hallar dos puntos por los que pase esta recta. Y es sencillo aquí porque simplemente la recta comprende todos los puntos donde y es igual a x, es decir, por ejemplo, el punto 0,0. La ordenada y es igual a la abscisa x. También el punto 1,1, 2,2. La recta y igual a x, la función identidad pasa por todos estos puntos, ¿no? Y entonces simplemente necesito para graficar una recta dos puntos, 0,0 en este caso, el origen, y 1,1. Entonces trazo una recta por esos dos puntos y ya está graficada la recta. Y luego tengo, en color rojo, tengo una parábola. Entonces, en color rojo tengo la parábola que y es igual a x al cuadrado. Acá lo vamos a poner de la siguiente manera. Función de x, que en este caso lo voy a poner g de x, es igual a x al cuadrado. Y sé que es una parábola. ¿Cómo sé que es una parábola? Aparte de que ya lo he graficado en GeoGebra, porque una de las variables está a exponente 2 y la otra está a exponente 1. Entonces se abre para el eje y, una parábola se puede abrir para el eje y, así, ¿no? Se puede abrir para el eje y hacia arriba o hacia abajo. O también se puede abrir hacia el eje x, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo identifico cuál es el caso? Bueno, me fijo en la variable que está exponente 1. Entonces acá y está exponente 1, quiere decir que la parábola se abre hacia el eje y, puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces para eso, para ubicar el vértice y para saber si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, voy a aplicar el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Entonces, con el criterio de la primera derivada, sería que la primera derivada sería la derivada de x al cuadrado. El 2 exponente pasa adelante y el x queda a la 2 menos 1, 1. Sería la derivada primera 2x. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que la primera derivada sea igual a 0. La primera derivada es 2x igual a 0. Entonces, aquí obtengo que x igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera derivada es igual a 0 y me cumple para x igual a 0. Quiere decir que aquí hay un extremo, que puede ser máximo o mínimo. En el caso de la parábola, ese extremo es el vértice de la parábola. Bien, entonces, ¿qué más hago aquí? Tengo que hallar el punto, tengo la abscisa, tengo que x igual a 0 y sé que en x igual a 0 hay un extremo, pero ahora me falta la ordenada. Entonces, aquí reemplazo. En la ecuación y es igual a x al cuadrado y hallo y, el valor de y para cuando x vale 0. Reemplazo x por 0 al cuadrado es igual a 0. Quiere decir que el valor extremo es el punto 0,0 y ese es, como estamos en una parábola, es el vértice de la parábola. En este caso, el vértice de la parábola está aquí, en el origen de coordenadas. Y luego hallo la segunda derivada, que en este caso sería la derivada de 2x, saldría 2. Y es mayor que 0, solo me interesa el signo. Sale positivo, mayor que 0. Eso quiere decir que la curva o la parábola es cóncava hacia arriba.
En este caso de la parábola es cóncava hacia arriba, o también en algunos casos puede salir cóncava hacia abajo, pero es en toda la extensión de la parábola. Entonces quiere decir que en otros casos no, si la curva es de grado 3, grado 4 va cambiando, ¿no? En algunas zonas es cóncava hacia arriba, en otras cóncava hacia abajo, pero en la parábola es una sola concavidad. ¿Bien? Entonces cóncava hacia arriba quiere decir que es de esta manera, hacia arriba, cóncava hacia arriba, y el vértice, que sería el extremo, el punto más bajo en este caso, sería el origen de coordenadas 0,0. De esa manera se puede graficar la parábola, y también pues hay que buscar puntos por los que pasa la parábola, ¿no? Vemos que pasa por el punto 0,0, ¿no? Y entonces vamos buscando valores, ¿no? También vemos que pasa por el punto 1,1, ¿no? Con esta ecuación, la ecuación y es igual a x al cuadrado, voy dando valores a x y me va resultando valores de y que le corresponden. Y de esa manera voy graficando, ¿no? Para cuando x vale 0, y vale 0. Para cuando x vale 1, también y vale 1, ¿no? Entonces ahí voy trazando la curva. En este caso, para saber si está debajo o encima de la línea recta, tengo que dar un valor intermedio entre 0 y 1. Por ejemplo, puedo dar 0,5. ¿No? 0,5, entonces 0,5 está por acá, 0,5 está por acá, es un medio, entonces cuando x es igual a un medio, para la parábola me va a salir que y es igual a un medio al cuadrado, es decir, un cuarto, me va a salir 0,25 por acá, ¿no? Y para la recta, cuando x es igual a 0,5, y es igual a 0,5. Quiere decir que la recta está más arriba, la recta está por encima de la parábola en el intervalo de 0 a 1. Luego, ¿cómo se hallan los puntos de intersección de ambas funciones, ¿no? Entonces, tenemos que hallar los puntos de intersección mediante el cálculo, porque en realidad ya en la gráfica ya se ven cuáles son los puntos de intersección, son 0,0 y 1,1, pero tengo que hacerlo mediante cálculo para otros casos en que sea más complicado. Tenemos que y es igual a x al cuadrado y y es igual a x, ambas funciones. Lo único que hay que hacer es simplemente igualar, igualar que x al cuadrado es igual a x. Entonces tendríamos que x al cuadrado menos x es igual a 0. Y entonces aquí factorizando tenemos x por x menos 1 es igual a 0. El producto es igual a 0. Quiere decir que o bien x es igual a 0, o bien x es igual a 0, o también x menos 1 es igual a 0. Cualquiera de los dos puede ser 0 para que el producto sea 0. Entonces aquí en este segundo caso, cuando x menos 1 vale 0, x es igual a 1. Entonces en x igual a 0 y en x igual a 1, las curvas se intersectan. Entonces, ¿qué valores de y le corresponden a estos? Reemplazo, ¿no? Tengo que reemplazar en cualquiera de los dos porque estoy hallando los puntos de intersección. Y digo, cuando x vale 0, en este caso me resulta más fácil reemplazar aquí, en la función identidad. Entonces, cuando x igual a 0, y es igual a 0 porque y tiene que ser igual a x. Y también va a coincidir con la otra función. Entonces, cuando x es igual a 1, y es igual a 1. Y también va a coincidir con la otra función. Entonces, los puntos de intersección son 0,0 y 1,1. Luego hay que hallar el área entre esas dos curvas, es decir, vamos a hallar esta área que voy a sombrear, ¿no? El área que encierran las dos curvas, teniendo en cuenta que las dos funciones están de la forma y es igual función de x, ¿no? Entonces, como las dos funciones están y es igual función de x, la integral va a ser con respecto a x, ¿ya? La integral va a ser con respecto a x. Bien,
entonces también los límites de la integral van a ser con respecto a x. ¿Y cuáles son los límites de la integral? X va desde 0 hasta 1. X va desde 0 hasta 1. Porque el área que me interesa, el área que forman las dos funciones, está desde x igual 0 hasta x igual 1. Desde x igual 0 hasta x igual 1. Entonces, ¿cómo se calcula? Esa área que está entre dos curvas, tengo que restar las dos funciones. Tengo que restar las dos funciones, es decir, primero la función superior, que en este caso es el f de x, que sería la recta, porque vemos que de 0 a 1, la recta está por encima de la parábola, ¿no? Menos g de x, porque está abajo la parábola, g de x es la parábola, ¿no? Entonces, y todo esto por el diferencial de x y lo integro desde 0 hasta 1, porque es desde x igual 0 hasta x igual 1. ¿Esto qué quiere decir? F de x menos g de x es, digamos, vamos a colocarle este color púrpura. F de x menos g de x es, por ejemplo, esto. Esto de aquí, esta recta vertical es el f de x menos el g de x. Entonces, vamos a hacerle acá un rectangulito. Este es el f de x menos el g de x. Voy a colocarlo por aquí. F de x menos el g de x, ¿no? Y es un rectángulo cuyo espesor es diferencial, es decir, es diferencial de x. Entonces, el área de este rectángulo, ¿no? El área de este rectángulo es el diferencial de área. El diferencial de área es f de x menos g de x, que sería la altura del rectángulo, por el diferencial de x. Y luego, para hallar el área total, entonces integro ambos miembros de la ecuación, ¿no? Que integrar es como sumar todos estos elementos diferenciales. Sumar, voy sumando todos estos elementos diferenciales y como resultado voy a obtener el área total que me interesa. Entonces, como está la integral con respecto a x, aquí me fijo en el diferencial de x, entonces tengo que integrar desde x que vale 0 hasta x que vale 1. Bien, entonces de esa manera es como se analiza. Entonces aquí tenemos a es igual f de x, ¿quién es? La recta, coloco primero quien está arriba, menos g de x, la parábola, en este caso x al cuadrado de x, desde 0 hasta 1. Entonces el área va a ser igual a la integral de x, a que es igual a x al cuadrado sobre 2, menos la integral de x al cuadrado, es x a la, si es al cuadrado, 2 más 1, 3, sobre este mismo exponente, sobre 3. Y eso tengo que evaluarlo desde 0 hasta 1. ¿Cómo lo evalúo desde 0 hasta 1? Entonces primero reemplazo para x igual 1, reemplazo todo esto, sería 1 al cuadrado sobre 2, sería 1 medio menos 1 al cubo sobre 3, que sería 1/3, menos, y lo reemplazo todo esto para x igual 0, y acá va a dar 0, menos 0, 0, ¿no? Acá va a salir menos 0. Y entonces aquí tendríamos que la área sería, si saco un factor común, un común denominador, ¿no? Un común denominador sería 6 entre 2, 3 por 1, 3, menos 6 entre 3, 2 por 1, 2. Entonces el área sería 1/6, ¿no? Y se pone unidades al cuadrado. Unidades de longitud al cuadrado. Si fuera un volumen, como en el caso de un sólido de revolución, entonces ponemos unidades al cubo. En este caso es un área, entonces ponemos unidades al cuadrado.